Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos otro capítulo aquí en Al Pan Pan, en el mostrador.cl, para tomarle el pulso a la actualidad y también a la actualidad política en este jueves 20 de julio. Quiero pasar de inmediato a presentar a nuestro siguiente entrevistado para no perder tiempo. Estoy ya con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ministro, quiero partir de inmediato con, la decisión finalmente del Tribunal Constitucional de no acoger el téngase presente, que valga la redundancia, presentó la CPC, ¿no es cierto?, la Confederación de la Producción y el Comercio. Usted dijo, solo implicó esta arremetida, ¿no es cierto?, costos reputacionales para ellos. Ministro, ¿quedaron dañadas o cuán dañadas están las relaciones con el gran empresariado y el gobierno? No, yo diría las relaciones normales y habituales. En algunos temas, por cierto, hay discrepancias. Yo lo dije, entre otras razones, porque creo que el sector privado cumple un rol bien relevante. Me parece que esta discusión llegó muy tarde. Fíjese que este es un proyecto de ley que tuvo en tramitación 4 años. Tuvo la asesoría a los mejores especialistas en materia de derecho penal económico, participaron todas las agencias gubernamentales que están vinculadas, que pueden tener incidencia en delincuencia económica, participaron todos los expertos que solicitaron audiencia. A mí me sorprendió mucho la intervención final de la CPC, como si o no hubiesen participado el debate, cosa que era público, estaba esto dando vueltas un rato, y lo segundo, tengo la sensación que probablemente tuvieron o pesquisaron al final de la tramitación del proyecto su relevancia. En cualquiera de las dos cosas, creo que la imagen del sector privado y particularmente de las organizaciones empresariales de recurrir al Tribunal Constitucional en el control preventivo, por cierto, hacía recordar momentos muy inadecuados como fue la situación del CERNAC, o bien situaciones similares o de esa característica. Además, esta es una ley que es muy representativa desde el punto de vista del combate contra los abusos, pero sobre todo que trata de establecer reglas muy claras para que los mercados funcionen muy bien. Creo que por eso creo que es esencialmente puro costo reputacional para ellos, y bueno, yo creo que yo ya lo dije ayer, aquí lo relevante es, una vez promulgada y publicada la ley, todos los actores institucionales a su aplicación y ver la manera en que ella va funcionando. Claro, es que si todo aquello que usted señala, ¿no es cierto?, es así, como lo han dicho otros expertos respecto de esta ley, fue un error en ese sentido que pone al gran empresariado prácticamente contracorriente hacia dónde van las grandes corporaciones del mundo, por ejemplo, para resaltar temas tan relevantes como el compliance, el cumplimiento de las normas, las leyes, los cumplimientos, ¿no es cierto?, de los temas éticos, ¿no es cierto?, de una corporación. ¿Están los empresarios perdiendo la brújula en ese sentido en Chile, ministro? No lo sé, pero me pareció, no de la CPC, sino que de la SOFOFA, que la declaración pública, que de hecho sacó un día antes de que saliera el acuerdo del Tribunal Constitucional, señaló que si bien estaban de acuerdo contra combatir los abusos, pero en sus observaciones, y que esto afectaba el funcionamiento del sistema económico. Y a mí me parece este mantra vale exactamente para cualquier reforma que tenga impacto en mercados, ¿no? O sea, si uno revisa las intervenciones del sector privado en la ley ambiental y su reforma, en la ley del consumidor, en las regulaciones laborales, en materia tributaria, ahora en delitos económicos, me parece que la frase es la misma. Y si la frase es la misma, es que la verdad sea dicha, es que pareciera mejor mantener un status quo que mirar las reformas con perspectiva. Lo segundo es que si Chile quiere ser un protagonista en el mundo, y nuestras empresas tienen que ser protagonistas en el mundo, quieren ser protagonistas en el mundo, estas normas son esenciales en el fondo, ¿no? Y de hecho,
los inversionistas extranjeros están sometidos a reglas similares en sus países de origen, y los empresarios nuestros que están haciendo negocios en otros países, a propósito de la gira presidencial en Europa, por ejemplo, ellos tendrán siempre presente que buena parte de los marcos regulatorios para el desempeño de la actividad económica van a estar sometidos a estándares similares a los que se acaban de haber aprobado en Chile. Entonces, claro, yo la verdad es que creo que hay una cierta invitación a mirar esto en la perspectiva, más que estar pensando en si se cometen o no se cometen los delitos, la verdad en cómo prevenir que conductas irregulares se cometan en el interior de las compañías y hacer de esto un mercado más transparente y más competitivo. Claro, es que por eso le preguntaba, ¿no es cierto? Porque si efectivamente esta ley, ¿no es cierto?, tomó tanto tiempo, fue tan transversal su tramitación, o sea, su aprobación, participaron distintos juristas de distintos signos políticos, etcétera, y en general, ¿no es cierto?, hay una aprobación bastante unánime respecto de la importancia de esta ley. No significa esta arremetida de la CPC y después el apoyo que dio la SOFOFA, que los empresarios en Chile de alguna manera pareciera ser que van contra la corriente de lo que se espera de las grandes corporaciones, ministro. No sé, yo creo que, y esto es una cosa que yo creo que el sector privado, después de octubre de 2019, como que había transmitido, ¿no? Tener contexto de la realidad en las cuales sus acciones se desenvuelven. Las empresas cumplen un rol también para las personas en su vida cotidiana. Muchos servicios están vinculados al rol de las empresas y por lo tanto el abuso no es solo una visión para el Estado, sino que también para ella. Yo sacaría las enseñanzas de esta última parte, yo por eso dije que en verdad esto había traído puros costos reputacionales y yo supongo que tanto al interior de la CPC como de la SOFOFA ellos harán una evaluación de lo creo que errado en el momento. Yo digo, no los argumentos, y esto me parece que es bien relevante. Uno cuando, en una democracia, y sobre todo en el Congreso, los argumentos son legítimos, y bueno, y luego se decide. Yo no estoy objetando sus argumentos, lo que estoy objetando, pese a que no los comparto, por cierto, sino que me parece que el momento lo que hace es trasladar al sector privado y al gran empresariado solo costos reputacionales. Quiero preguntarle lo siguiente, porque uno de los abogados, ¿no es cierto?, que presentó, que fue parte de este Téngase Presente, Gabriel Saliasnik, dijo: el objetivo de la CPC de poner el dedo en la llaga en los defectos que tiene la ley está más que cumplido. Y a su vez, la CPC dijo que espera una mesa técnica para discutir precisamente de esos problemas que la ley tiene. ¿Qué va a pasar ahí con eso? ¿Tiene algún destino? En fin. O sea, me parece que es una salida elegante a esto. Varios de los puntos que están en ese Téngase Presente fueron parte de la discusión legislativa. Los expertos se hicieron cargo una a una de ellas. Y respecto de la mesa técnica, yo, tal como le dije, no conozco un proyecto de ley en los últimos años que hubiese tenido no solo el apoyo político transversal, sino que el nivel de apoyo técnico desde la presentación del proyecto a su tramitación final, con los principales especialistas y además las agencias gubernamentales que tienen mucha información para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Yo dificulto tener un proyecto de ley de esta envergadura con tanta colaboración técnica en los últimos años. Yo creo simplemente que la oportunidad fue tarde, pero por lo menos yo me quedo con la tranquilidad de que muchos de los planteamientos que están en ese texto fueron parte del debate legislativo. Y yo creo que ahora lo que uno debe preocuparse es de la implementación, tener una muy buena implementación de la ley. Y yo creo que esa implementación no solo depende de las instituciones como el Ministerio Público, los tribunales, el Estado, sino que yo creo que la implementación también depende, en este caso, esencialmente del sector privado, ¿no? Que más que, yo creo que estar pensando, pero voy a decir en estos términos, en abogados que defiendan a gerentes en tribunales, debiéramos estar pensando en asesorías que permitan generar mecanismos eficaces de cumplimiento y de prevención y no simplemente formales. Sí, ministro, para cerrar el tema, porque quiero pasar a otros temas, pero este es uno de los argumentos que más ha objetado el gran empresariado, y es que se selecciona, dicen, claro, a un determinado grupo de personas que trabajan en organizaciones, estamos hablando de los gerentes y los directivos o directores, ¿no es cierto?, para aplicar, dicen ellos, un régimen punitivo distinto y por cierto, más gravoso que el resto. Entonces,
ese argumento, ¿cuál es su respuesta al respecto? Porque eso fue parte de la discusión, efectivamente, pero ¿cuál es la respuesta que usted les da? Es una respuesta que estuvo además durante la tramitación legislativa y que además se respondió varias veces. ¿Y cómo se responde? ¿Cómo se responde? Se respondió y no solo se respondió, sino que además explicó por qué tenemos un sistema penal en particular. Esencialmente porque el sistema jurídico suele también distinguir las posiciones jurídicas en las cuales se encuentran los sujetos. Esto tiene mucha relevancia a propósito de las agravantes calificadas. Si usted está en una posición gerencial y dirección superior y participa activamente del delito, por cierto, ¿no? Su nivel de penalidad es mayor precisamente por la condición en la que está. No tiene que ver, ¿no?, con que sea una discriminación, sino que por la posición activa que el sujeto puede desarrollar. De hecho, parte del debate de las editoriales de los medios estos días, yo creo que no atendían completamente el contenido y redacción de la norma. El sistema legal en general, no solo para este caso, sino que también para otras situaciones, respecto de sujetos que están en posiciones de decisión y que tienen incidencia para la comisión de determinados ilícitos, el sistema legal los suele tratar con mayor intensidad, precisamente por el impacto que tienen sus decisiones y la lesividad en la afectación de los derechos que ellas provocan. Perfecto, ministro. Avancemos entonces. Quiero pasar ahora a lo que está pasando en el Consejo Constitucional, las enmiendas que se están proponiendo, y ya uno escucha a senadores del oficialismo o políticos, digamos, ¿no es cierto?, vinculados al oficialismo, señalar que pareciera ser que el rechazo o la desaprobación a este texto constitucional está a la vuelta de la esquina. ¿Está preocupado el gobierno por el curso de esta tramitación y de estas enmiendas? A ver, el gobierno ha sido respetuoso del proceso constituyente, tanto del anterior como de este. El presidente ha sido explícito, ha sido un gran promotor de la necesidad de un nuevo pacto constitucional. Y para eso, el sistema institucional ha optado por la mayor democracia posible, tanto en la constitución del órgano cuanto en el plebiscito de salida. Y el gobierno ha tenido una posición colaborativa para que el proceso se lleve a cabo. Dicho eso, sobre la forma y modo en que esas normas se debaten, está en el contexto del Consejo Constitucional y ese es a lo que el Ejecutivo le corresponde respetar. A mí me preguntaron el día de ayer sobre mi opinión sobre las enmiendas y yo lo que señalé es que algunas de esas enmiendas, que por cierto está dentro del contexto del debate, en fin, y de las mayorías que tenga el Consejo, a mí me parece que bastante de esas enmiendas vuelven a abrir debates que en el derecho chileno como que nos vuelven a la década de los 80, ¿no? Esto como si fuera un capítulo de la serie Los 80. Como que abrimos debates que estaban muy localizados ahí, que formaron parte, de hecho, del texto original de la Constitución del 80, y que luego sucesivas reformas y la práctica jurídica de la cultura legal chilena, en algún sentido las tenía superadas, ¿no? ¿Cómo cuáles, ministro? ¿Cómo cuáles? ¿Estamos hablando del derecho a la vida, de consolidar constitucionalmente el derecho a la vida del que está por nacer? Este es, por ejemplo, un debate que nosotros, de hecho, tanto que ni siquiera la Constitución del 80 lo dejó abierto, de hecho, en los términos como estaba. Perdón, esa es una, ¿no? Esa es una. ¿Y qué pasa con el aumentar el quórum para reformar la Constitución a 2/3? Hoy día está en 4/7. Que es retroceder a lo que habíamos acordado hasta hace muy poco tiempo, precisamente porque las fuerzas políticas en general compartían que el régimen rígido de reforma constitucional en algún sentido había provocado otra serie de efectos. El tema de tratados internacionales, le quiero recordar que en el tema de tratados internacionales, la enmienda a la Constitución del 80 es del año 89, al artículo 5, es decir, forma parte de las 54 reformas entre la oposición y, en ese caso, la dictadura de Pinochet que estaba acabando. Entonces, es como retroceder en esa discusión también. O sea, más que retroceder, es porque en esto también quiero ser respetuoso de quienes promueven sus ideas, ¿no? Es volver a un debate que Chile tenía en la década de los 80 y que en principio había avanzado en reformas de muy distinta naturaleza en adelante. Por eso yo digo, es como si fuera un capítulo de los 80, un capítulo jurídico de los 80, en el fondo. Sí, ministro, hay una enmienda que de algunas horas nada más se dio a conocer por parte de republicanos, y es que las personas mayores de 75 años, ¿no es cierto?, que estén privadas de libertad podrían cumplir esa pena,
si están en condiciones de salud deterioradas, ¿no es cierto?, podrían cumplir esa pena en arresto domiciliario. Lo que se ha dicho sería, ¿no es cierto?, una medida que favorecería a los presos de Punta Peuco. ¿Cómo ve usted esa presentación, esa enmienda? Mire, yo más o menos ayer entregué los datos, pero hoy día se los actualizo. De las 50.000 personas privadas de libertad en las cárceles chilenas, 265, solo 265, son mayores de 75 años. Pero de esas, 153 son personas condenadas por violación a derechos humanos. Los datos hablan por sí solos sobre quién recae el principal impacto. Ya, o sea, sería para favorecer a los presos de Punta Peuco. Ministro, consulta. ¿Qué pasa si no se aprueba esta Constitución? ¿Cuáles son para el gobierno los mínimos para que este texto constitucional que emane del Consejo signifiquen una aprobación? Mire, yo creo, cuando se está en el gobierno, se está a cargo de gestionar la institucionalidad y respetar las organizaciones con legitimación democrática. El gobierno ha sido respetuoso y lo seguirá siendo del rol que tiene el Consejo. Y también es respetuoso del resultado de las urnas, más que nadie. Y por lo tanto, yo supongo en el contexto del debate del Consejo y de la forma en que se está provocando, cada uno tendrá en consideración las responsabilidades pensando en el plebiscito de salida, en el fondo, ¿no? Y mientras eso no suceda, el gobierno va a permitir y va a seguir facilitando que esa discusión se siga dando. Al gobierno le corresponde seguir gestionando la administración pública, le corresponde seguir gestionando políticas públicas y discutiendo en el Congreso los proyectos de ley. El Consejo Constitucional tiene su curso y creo que, como todos, tendremos nuestra evaluación una vez que tengamos el texto final. Ministro, viendo el debate constitucional, también lo que ha pasado con la CPC, la SOFOFA, en fin, ¿ve usted una regresión conservadora? Yo creo, mire, muchos de estos debates a mí me recuerdan no solo uno de los debates de los 80, sí, en algunos temas jurídicos constitucionales, y en otros en temas de regulación y reacción del sector privado, me parece mucho a la que se suscitaron en los 90. En los 90 los gobiernos democráticos, buena parte de sus iniciativas fueron resistidas, fueron acusadas que afectaba el crecimiento y además fueron utilizados los tribunales y particularmente el Tribunal Constitucional con ese fin. Yo espero que no sea una regresión autoritaria, una regresión conservadora más que autoritaria. Creo que en algún sentido las evoluciones institucionales son útiles para los países, pero a ratos veo destellos, no digo permanencia, veo destellos de volver sobre algunos temas y yo he insistido mucho sobre que las memorias institucionales son muy relevantes. Tener conciencia cuáles han sido todas las trayectorias son muy relevantes para tomar decisiones. Yo sí a rato tengo cierta inquietud que estamos reabriendo momentos o reacciones de debates que en principio, o acuerdos que en principio creíamos que eran relativamente compartidos. ¿Esas visiones autoritarias las observa usted en toda la discusión que se ha generado a partir de la conmemoración de los 50 años? Yo diría, yo ahí tengo que distinguir porque, mire, el Ministerio de Justicia, y yo he estado a cargo principalmente de llevar a cabo el desarrollo del plan de búsqueda, en el fondo, que el presidente de la República lo va a firmar el 30 de agosto. Y ha sido un trabajo, como creo que en su momento en una entrevista anterior les señalé, tiene por propósito central conocer las condiciones y circunstancias en que cada una de las personas fue detenida, hecha desaparecer, saber sus trayectorias. Son personas, tienen trayectorias humanas en lo que a ella le sucedió y lograr su identificación con la dignidad que corresponda, ¿no? Todo este proceso, que además ha sido un trabajo también con las agrupaciones, con los familiares, personas que además han aprendido y que tienen un enfrentamiento habitual de desesperanza con el Estado, ¿no? Yo también creo que, se lo dije con anterioridad, si uno mira la trayectoria del Estado en esto, el Estado ha actuado con una indolencia muy grande. Pero yo le quiero decir que cada una de las conversaciones que yo sobre este tema he tenido
con representantes de la oposición. Jamás he tenido una objeción sobre el contenido del plan de búsqueda ni la finalidad del plan de búsqueda. Entonces, lo que a mí concierne al trabajo que yo he estado desarrollando a propósito del plan de búsqueda, más bien, no solo en los diálogos con la oposición he tenido comprensión, sino que en algún sentido también un compromiso de que lo que está detrás de esto es una obligación del Estado, de la sociedad chilena, que es una obligación relativamente compartida. Sí. Lo que a eso se refiere, yo solo puedo decir que en ese aspecto he percibido concordia para poder abordar este tema. ¿Y por qué, ministro? Y con esto termino porque sé que se tiene que ir, así que lo voy a soltar inmediatamente, pero solo preguntarle, ¿y por qué entonces cree usted que ha costado tanto tener una mirada o este llamado que ha hecho el presidente a esta declaración transversal, ¿no es cierto?, para condenar el golpe de Estado y todo lo que vino después? ¿Por qué ha costado conseguir esa aprobación transversal y unánime? No lo sé, yo sigo con la esperanza, soy un optimista y sigo teniendo la esperanza de que ese acuerdo es posible, entre otras cosas porque creo que todos somos conscientes de la memoria de lo que sucedió en nuestro país y yo creo que todos de buena fe estamos convencidos que la mejor manera es reafirmando y reforzando la democracia. Y yo creo que parte a veces tiene que ver con las dinámicas de la política, ¿no? En la política es más fácil la adversidad que el acuerdo en ocasiones, ¿no? Pero sigo creyendo que eso es posible porque el diálogo al cual y el acuerdo al cual convocó el presidente es un acuerdo no solo para todas las fuerzas políticas, sino que también yo creo que en un criterio compartido, que es mirando hacia adelante, pensando en la democracia del futuro, pero siempre teniendo en consideración que a partir de la memoria, porque es la única manera de que los horrores del pasado y las crisis institucionales no se vuelvan a repetir. O sea, usted sigue, solamente para precisar ese punto, o sea, ¿usted realmente cree que se podría de aquí al 11 de septiembre lograr este gran acuerdo? Yo espero que sí sea, sí. Creo que hay buenas razones para formar parte de ese compromiso. Ese compromiso, por lo demás, y yo creo que esto es lo otro relevante, no es propiedad de nadie. Yo creo que parte de lo que hemos vivido en los últimos años es que los acuerdos importantes son colectivos, no son de propiedad de alguien. Y si tenemos conciencia de eso, yo creo que es posible arribar a ese acuerdo. Muy bien, ministro, sé que se tiene que ir. Yo habría seguido preguntándole un montón de cosas más, pero bueno, este era el compromiso. Muchas gracias por este tiempo con nosotros aquí. Muy buen día. Lo mismo para usted, que esté muy bien. Chao. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la senadora de Demócratas, Jimena Rincón. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en